acabamos. Entonces se los comparto al final. Bueno, a ver, ahora sí, ya deben estar viendo la pantalla. Ujú. Entonces, la clase pasada estábamos terminando de ver algunos conceptos. Déjenme el chat porque no lo tengo. Y esto también. Ahora sí. Pues la clase pasada pues vimos algunos ejercicios, unas conversiones de unidades, así, pues son sencillitas, ¿no? Simplemente pues es que entiendan cómo se usan, ¿no? Los factores de conversión y cuándo es necesario usar un cambio en el sistema de referencia que implica una suma de algún valor o cuando no. Vimos un poquito de composición química y vimos cómo pasar de composición molar a másica y de másica a molar. Hicimos las dos conversiones y también vimos un poquito de reacción química, ¿no? Vimos un ejemplo donde vimos cómo se aplicaba la ley del gas ideal y un poquito de cómo calcular o encontrar el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y, bueno, en general eso, ¿no? Geometría. Y vamos a terminar con un último ejercicio para ver un poquito más de reacción química. ¿De aquí tienen alguna duda? No. Ok, No, profe, no. ok. Entonces vamos a hacer este de acá, mm, que es el último ejercicio, ¿no? Y bueno, dice el trióxido de molibdeno ujú, se reduce a 900 grados centígrados con hidrógeno en un horno de lecho fluidizado. El proceso ocurre por medio de dos reacciones consecutivas. Entonces, que sean consecutivas quiere decir que primero ocurre una y después va a ocurrir la otra, ¿no? Hay reacciones que son simultáneas, que ocurren las dos al mismo tiempo. En este caso no, porque requiere del producto de la primera para poder llevarse a cabo la segunda. Entonces el trióxido de molibdeno reacciona con hidrógeno, ese hidrógeno lo reduce, entonces se vuelve dióxido de molibdeno, más vapor de agua, y nuevamente el dióxido de molibdeno reacciona con hidrógeno para formar el molibdeno y más vapor de agua. Entonces simplemente lo estamos reduciendo para obtener molibdeno metálico. Entonces el trióxido de molibdeno siempre tiene un 100% de conversión en la primera reacción. Entonces esta reacción siempre se va a llevar a cabo mientras haya trióxido de molibdeno. Aquí, pensando en el proceso, ¿cuál les convendría que fuera el reactivo limitante? El trióxido de molibdeno. El trióxido de molibdeno nos conviene. ¿Por qué nos conviene que sea reactivo limitante? A lo mejor porque así nos aseguraríamos de que el dióxido de molibdeno se forme en su totalidad. Mm, sí, nos aseguramos que se reduzca completamente, ¿no? Si tenemos un exceso de hidrógeno. Como el que va a tener el valor más importante es o bueno, lo que nos interesa a nosotros obtener es el molibdeno, es lo que nos va a dar como el beneficio económico. Entonces nos conviene que se reduzca por completo, ¿no? Y para eso pues nos conviene que haya un exceso de hidrógeno. Entonces sí, aquí nos interesa esto, ¿no? Entonces el trióxido que metamos pues siempre va a tener una conversión del 100%. Esta reacción se lleva a cabo al 100%. Dice, sin embargo, la segunda reacción depende del flujo másico de trióxido de molibdeno que se alimente al horno.
Si el flujo de trióxido de molibdeno es igual o menor a media tonelada por hora, la conversión de hidrógeno se mantiene constante en 22.35%. Pero a mayores flujos sigue la siguiente relación empírica, donde el flujo másico se emplea en toneladas por hora, ¿no? Y aquí nos dice que el porcentaje de conversión de hidrógeno, pues eh, va a ser dependiente del flujo másico que nosotros metamos de trióxido. Ujú. Y si no, pues se mantiene en este valor, ¿no? Y luego dice, inciso A, realice una gráfica de control con al menos 10 puntos del porcentaje de conversión de hidrógeno contra el flujo másico de trióxido de molibdeno desde 0 hasta 2 toneladas por hora. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Es este porcentaje de conversión en función del flujo. Y luego el inciso B dice, realice una gráfica de control con al menos 10 puntos del flujo volumínico de hidrógeno mínimo necesario para obtener molibdeno libre de óxidos, variando el flujo másico de trióxido desde 0 hasta 2 toneladas, ¿ok? Entonces aquí queremos ver cuánto hidrógeno necesitaríamos inyectar para llevar a cabo la conversión total de molibdeno. Entonces es un problema relativamente sencillo, pero pues tiene sus detalles, ¿no? Entonces, principalmente que necesitamos conocer cómo varía con el flujo másico de molibdeno. Entonces, por ahí vamos a tener un poquito de problema. Espérenme 2 segunditos, muchachos, denme un segundo.
Ya, perdón, muchachos. A ver, ¿en qué estábamos? Ok, entonces es un ejercicio pues sencillo, pero que tiene la complicación de que le vamos a ir cambiando el flujo másico, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es dice que quiere una gráfica de control con al menos 10 puntos del porcentaje de conversión de hidrógeno a trióxido de molibdeno y dice que puede ir desde 0 hasta 2 toneladas, ¿no? Pues si metemos 0 pues no, no estaríamos convirtiendo nada, ¿no? Pero bueno, por si acaso tenemos el 0, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer pues es una tablita. Entonces vamos a ponerle aquí, tabla. Queremos el porcentaje de conversión de hidrógeno. Y esto es importante, el que estamos calculando es el de hidrógeno, ¿ok? Que sería nuestro reactivo en exceso. Entonces estamos calculando cuánto hidrógeno reacciona con el molibdeno, de acuerdo a lo que veamos, ¿no? Entonces vamos a poner el porcentaje de conversión de hidrógeno contra el flujo másico de trióxido de molibdeno. ¿Ok? ¿Qué quedamos que era un flujo? ¿Qué habíamos dicho que era un flujo? ¿Se acuerdan qué era? Para conectarse, ahorita está en la sala de espera. Sí, creo que ya lo acepté. ¿Se acuerdan? Bueno, un flujo es una cantidad que cambia con el tiempo, ¿no? Es una cantidad que va a pasar a lo largo del tiempo. Ujú. No que necesariamente que cambie, pero que va pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un flujo másico sería una masa por unidad de tiempo. Un flujo molar sería una cierta cantidad de sustancia por unidad de tiempo. Flujo volumínico, un volumen por cantidad de tiempo. Podrían hablar también de flujo de calor, que sería una cantidad de energía o un calor por unidad de tiempo. Entonces, eso sería un flujo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una tabla porque nos va a ayudar a visualizar lo que estamos calculando. Entonces, en una columna, pues lo que vamos a poner es la variable independiente, ¿no? Que en este caso sería el flujo másico de trióxido de molibdeno, que nos lo están dando en este caso en toneladas por hora. ¿Ok? Entonces, así lo vamos a tener. Toneladas por hora. Y del otro lado, lo que vamos a calcular, pues es el porcentaje de conversión de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. Ahí está. Entonces dice que al menos quiere 10 puntos. Entonces lo que podemos hacer es dividir de 0 a 2 toneladas en 10 puntos, ¿no? Entonces, si ponemos cada punto 2, pues así dividiríamos, ¿no? Tendríamos 10 puntos. Pero lo podemos hacer más, más extenso, ¿no? Para tener más puntos. Ahí tenemos nuestras hasta 1 y elimino esto y agrego las otras.
Ahí está, ¿no? Entonces tendríamos que llenar esta tabla. Ahora, ¿con qué información llenamos esta tabla? Pues con el porcentaje de convención que justamente nos lo dan, ¿no? Entonces, si ven aquí, dice que si el flujo de molibdeno es menor a 0,5 toneladas, se mantiene en 22,35. Ujú. Entonces, los primeros puntos pues son más o menos fáciles, ¿no? 22,35, 22,35, 22,35, 22,35, 22,35, y a partir de aquí empieza a seguir esta relación. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de conversión para 0,6? Pues tendrían que elevar al cuadrado 0,6 toneladas por hora, multiplicarlo por 0,64, sumarle 0,45 por este 0,6 y sumarle 22,3. ¿Cuánto les daría aquí? ¿Cuánto les da? 22,18. Sí. 22,18. Ok. 18. Entonces, pues tendríamos que hacer eso para cada una de las celdas. Ahora, pues tenemos herramientas actualmente que nos pueden ayudar con eso, ¿no? Y una de ellas, pues son las hojas de cálculo. Pues podemos aquí abrir una hoja de cálculo, ujú, y trabajar en ella. Entonces, déjenme les comparto. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, esta primera parte, pues simplemente sería copiar nuestra tabla que ya hicimos en nuestra hoja de cálculo. Ahí están viendo la hoja de cálculo. Sí, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, copiamos y necesitamos nuestra ecuación. Entonces, vamos a ponerla aquí para saber lo que estamos calculando. Entonces, aquí simplemente metemos una fórmula. Vamos a darle igual y va a ser menos 0,64 por la potencia de nuestra celda de interés al cuadrado, más 0,45 por esa misma celda, y todo esto más 22,3. Y entonces ahí está, ¿no? Tiene un poquito más de decimales, déjenme hago un poco más grande la esta. Ujú. Por eso no es exactamente igual a la que les había dado. Ujú. Entonces ahí está. Eh, Normalmente cuando hacemos este tipo de tablas, como van a ser para que las use otra persona, no nosotros, podemos simplificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos agregar más decimales o reducirlos. Entonces, ahorita vamos a dejarlo en 2 decimales, porque realmente nosotros no somos los que la vamos a usar. Entonces, tenemos que pensar que este tipo de material, pues es más bien para que los use un operador u otra persona que no somos nosotros, ¿no? Entonces, pues le vamos a reducir la cantidad de decimales, ¿no? Entonces vamos a copiarla y la ponemos, bueno, antes de copiarla, lo que nos piden realmente es la gráfica, no la tabla, ¿no? Entonces vamos a hacer la gráfica, la primera gráfica de control que nos piden. Para eso, pues aquí en Excel tenemos opciones de hacer gráficos. Cuando trabajen con datos, em, se pueden usar cualquier de estos tipos de gráficos. em, que nos da de opciones aquí. No sé si están viendo las ventanas que se emergen. Entonces, déjenme, mejor les comparto la pantalla. Ajá, la pantalla entera. Ajá. Mm, Ahí está. Entonces, pueden usar cualquiera de estos tipos de gráficos cuando están relacionando
una variable dependiente o una independiente, normalmente se usa una gráfica de dispersión. Y podrían usar cualquiera, pero sí se recomienda que no usen estas, las suavizadas, porque ya infieren cierto comportamiento entre los puntos. Entonces, si ustedes quieren suavizar una curva, cuando tiene una función, lo mejor es que metan más puntos en lugar de usar la gráfica suavizada, ¿no? Pueden usar la de líneas rectas o líneas rectas con puntos. Vamos a usar líneas rectas con puntos ahorita para que se vea dónde están los puntos que estamos viendo. Y entonces aquí le damos clic derecho y seleccionar datos. Entonces vamos a agregar una nueva serie. ¿Cómo se llama la serie? Porcentaje de conversión de hidrógeno. Esta celda. Los valores en X pues sería nuestra variable independiente. Y los valores en Y sería el porcentaje de conversión de hidrógeno. Pues ahí está, ¿no? Pues vean que a mayor flujo, pues menor va a ser el porcentaje. Esta ya la podrían utilizar, pero pues la verdad se ve fea, ¿no? Entonces la voy a mover a una hoja nueva y la voy a trabajar para que no se vea así, ¿no? Pues lo primero que voy a hacer es que le voy a quitar el título al gráfico porque no me interesa realmente y le voy a poner título a los ejes porque eso sí es muy importante. Necesitamos saber qué tenemos en cada eje. Entonces aquí en este lado teníamos el porcentaje de conversión de hidrógeno, que es mi variable independiente. De hidrógeno. Entonces, como esto ya lo van a entregar, pues sí conviene que le den formato, ¿no? Entonces aquí, para poner hidrógeno, pues sí le voy a poner un subíndice. Entonces sí me voy a tardar un poquito más, pero va a quedar mejor. Y aquí es el flujo másico de trióxido de molibdeno. Igual, como esto ya se va a entregar, si fuera para su uso personal, pues no es necesario que le pongan otras cosas. Si ya es para entregarse, pues sí conviene que le pongan. Sí es muy importante que pongan las unidades. Más que aquí, como es teclado en inglés, no tengo el corchete que cierra, pero me lo copio de otro lado. Ahí está, ¿no? Entonces ahora esto se ve muy chiquito. Esto es lo grande, ¿no? También. Y por alguna razón es gris el texto por defecto. Pues a mí me gusta ponerlo negro. ¿De qué tamaño es? 16, 20. 16 y 20. ¿Sí? Para ir viendo. Y bueno, si le dan doble clic, se abren las opciones de edición. Aquí pues no veo la línea, entonces a mí pues me gusta verla. Esto ya es cuestión de qué quieran ver ustedes. Ujú. Yo normalmente la hago un poco más gruesa, la de los ejes. Y le pongo, en las marcas de graduación, le pongo al menos las principales, las de tipo exterior. Igual de este lado también quisiera ver las marcas de graduación. Y quisiera si viera negrito, ¿no? Entonces ahí está. Aquí gráfica pues solo llega hasta 2 toneladas, entonces no tiene caso que yo vea este pedacito de acá. Lo bueno es de 0 a 2. Y de aquí arriba pues también podría recortarlo, ¿no? De 20.6 hasta 22.4. Y de esa manera pues uso toda mi área del gráfico. También le puedo dar formato a la serie de datos. Ujú. Por ejemplo, esta línea la puedo poner tipo guión. Azul podría dejarlo y el marcador pues podría también cambiarlo, ¿no? Podría usar un tipo integrado. A lo mejor un cuadrado. Lo puedo hacer un poco más grande. Le puedo quitar, por ejemplo, el relleno. Y el borde a lo mejor lo puedo hacer de otro color para que resalte un poquito. Eso ya son cuestiones de cómo quieren que se vean ustedes, ¿no?
Entonces ya es este color está muy feo. Esto, por ejemplo. Entonces ahí ya estoy viendo mis puntos, estoy viendo mis datos, y de esa manera, si yo le paso estos datos a alguien, pues ya puede trabajar con ellos, ¿no? Entonces estamos viendo que al principio, pues sí se comporta de manera lineal, y después empieza a bajar. Entre más molibdeno yo le meta, menos hidrógeno se va a convertir. ¿Eso qué quiere decir? Que mi eficiencia va a bajar, mi eficiencia de reacción. También por defecto tiene una línea alrededor, un bordecito gris. Yo se lo quito y ya quedaría, ¿no? Cállate, cállate y bésame. A lo que vamos. Ahí creo que sería. Cállate, cállate y bésame. A lo que vamos. Veo. Omitir intro. Ahí está. A ver. Entonces, bueno, esta gráfica pues ya se puede presentar. Ya depende mucho de qué quieran ustedes. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? De esta parte. Aquí normalmente la pego como imagen. Si la pegan como gráfico, así normal, se asocia a la hoja de datos de Excel. Entonces van a ver que le van a poder mover cosas y eso, pero queda más grande el archivo. Entonces normalmente yo pego como imagen y ya no me la ajusto al tamaño que quiero. No sé si tengan una duda de esto, de esta parte, No, profe. ¿no? Pues esto nomás es poquito de uso de software. Entonces, siempre se le pone, cuando tiene una figura o una tabla, siempre hay que ponerle encabezado de tabla, en el caso que es una tabla, y si es figura, hay que ponerle un pie de figura. Entonces, en este caso es el porcentaje de conversión de hidrógeno en función del flujo másico de molibdeno. También es una buena costumbre porque si están haciendo algún texto o algún reporte, alguna página, esto permite que tenga opciones de accesibilidad, porque cuando las personas no ven, sirve que tenga el texto, ¿no? Pues les ayuda. Bueno, ese primer inciso pues está fácil, ¿no? Nada más hay que hacer eso. Voy a copiar los datos que ya calculamos, ¿no? La parte está sencilla. Aquí nada más pegamos. Y para que tenga el mismo formato, le copio el formato acá y ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra tabla y tenemos nuestra gráfica. Entonces aquí no debería haber ningún problema. Ujú. No debemos tener detalle. Luego dice, realice una gráfica de control de al menos 10 puntos con el flujo volumínico de hidrógeno mínimo necesario para obtener molibdeno libre de óxidos, variando el flujo másico de trióxido de molibdeno desde 0 hasta 2 toneladas. ¿Qué está pidiéndonos ahorita? Nos habíamos quedado que tenemos dos reacciones sucesivas, ¿no? Dos reacciones sucesivas. Dos reacciones sucesivas. Lo cual implica que se lleva a cabo una después de la otra, teniendo la primera un 100% de porcentaje de conversión. Entonces eso es tanto para hidrógeno como para el trióxido de molibdeno. Mientras en la segunda el porcentaje de conversión de hidrógeno eh, varía de acuerdo al flujo de trióxido de molibdeno
no trióxido, de acuerdo a la figura anterior. Vamos a ponerle figura 1. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle aquí que esta es la figura 1 y esta es la tabla 1 también. ¿Sí? Pues de acuerdo a la figura 1. Pues esta segunda pues se rige por esta figura. Esta primera es el 100% de conversión. Para calcular la cantidad de hidrógeno requerida o requerido por el proceso, hay que considerar ambas reacciones. Como para la primera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la cantidad de hidrógeno que queremos? Pues lo primero es que tenemos un flujo másico de trióxido de molibdeno que varía, no va a ser estático. Ujú. Entonces, yo lo que quiero es... ¿qué nos piden? ¿Flujo molar o flujo volumínico? Nos piden flujo volumínico. ¿Ok? Flujo volumínico. Pues lo que queremos nosotros es flujo volumínico de hidrógeno. De hidrógeno. Queremos este. Ujú. Pues no lo conozco. No sé cuánto vale. Y para eso, el único dato que conozco es el flujo másico de trióxido de molibdeno. ¿Qué puedo hacer para calcular este flujo volumínico? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cómo calculo el flujo volumínico? A partir del flujo másico. Ujú. Por medio de la estequiometría, maybe. Por medio de la estequiometría. Ok. Entonces, ¿qué hago con este flujo másico? ¿En qué unidades está el flujo másico? En toneladas por hora. Toneladas por hora. Entonces, ok, vamos a dejarlo así, en toneladas por hora. Entonces, esto está en toneladas por hora. ¿Qué hago para calcular mi flujo volumínico? Eh, podríamos hacer el factor de conversión de toneladas a moles, no sé si directamente, pero a moles y después de estequiometría y después, dejando Ujú. moles, no sé si es correcto, podríamos utilizar PV igual a NRT. Sí, sí, sí podemos, justamente. Entonces, está en toneladas por hora. Entonces, lo primero que necesitamos es convertirlo, como dice su compañero, a cantidad de sustancia, porque la estequiometría implica la relación de cantidad de sustancia, ¿no? Entre el hidrógeno y el molibdeno. Pues aquí para la primera reacción tenemos una conversión del 100%. Ujú. Entonces yo puedo calcular, en principio, el flujo molar de hidrógeno que se produce. Ujú. Entonces para eso necesito el flujo molar de trióxido de molibdeno, para lo cual pues uso su masa molar. ¿Cuál es la masa molar del trióxido de molibdeno?
Es de 143.95. .95. Y esto está en gramos de molibdeno, pero este está en toneladas. Ujú. Entonces lo que podemos hacer para no tener que realizar factores de conversión, entonces aquí podemos calcular toneladas por tonelada mol. Y estas son las unidades molares. Entonces, mantenemos la misma relación estequiométrica, pero lo vamos a calcular de acuerdo al flujo másico de las unidades que estamos trabajando. Ujú. Y ya una vez que tenemos cantidad y sustancia, pues sí podemos relacionar con estequiometría con el otro término, ¿no? En este caso es 1 a 1, no hay mucho problema. Una tonelada mol de trióxido de molibdeno va a reaccionar específicamente con una tonelada mol de hidrógeno. Entonces vean que mantiene la misma relación, la unidad molar, simplemente está asociada a otra unidad de masa. Ujú. Entonces no sé si tengan alguna duda. Aquí. ¿No? Ok. Estas son unidades molares, ¿ok? Nos sirven para hacer cálculos estequiométricos en la unidad másica que nos interesa. Ya tendríamos el flujo de hidrógeno de la primera reacción. Ahora para la segunda reacción está un poquito más complicada. Entonces aquí le vamos a poner el flujo molar de hidrógeno de la reacción 1. Para la segunda reacción, ¿qué tenemos que considerar? Primero que no reaccione el trióxido de molibdeno, ¿no? Necesitaríamos calcular entonces el flujo de dióxido de molibdeno que se está produciendo. Aquí afortunadamente pues va a ser el mismo. Ujú. Pero de todas maneras pues hay que especificar. Ujú. Pues aquí yo quisiera calcular el flujo de dióxido de molibdeno que voy a producir, ¿no? Entonces este es hidrógeno, aquí le podemos poner que es requerido, ujú, para que no lo tengamos más en cuenta, y aquí le podemos decir que es producido, ¿no? Para que también lo tengamos así como en cuenta. Entonces la primera reacción pues va a requerir hidrógeno, va a producir dióxido de molibdeno, también va a producir vapor de agua, pero bueno, en este caso pues no nos interesa porque no nos lo están preguntando, ¿no? Nada más nos interesa en el hidrógeno requerido. Entonces vamos ahorita de momento a obviar el agua. Ahora la segunda reacción es a partir de este dióxido de molibdeno que estamos produciendo. El flujo molar va a ser el mismo que el del trióxido, pero el flujo másico sí reduce, ¿no? Porque estamos reduciendo la masa molar. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, este hidrógeno requerido para la reacción 2, ¿no? Parte de que tenemos un cierto flujo molar de dióxido de molibdeno. Entonces, aquí, ¿cuál es la relación, la masa molar del dióxido de molibdeno? 127. 127.94. ¿Ok? Y en este caso, pues no es 1 a 1 la estequiometría, sino que se requieren 2 toneladas mol por cada mol de dióxido que reaccione, ¿no? Entonces, en principio, pues podríamos calcularlo así. Pero en este caso, el porcentaje de conversión del hidrógeno no es del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que de este hidrógeno que estamos calculando que requerimos, debemos de considerar que no todo va a reaccionar, ¿ok? Entonces le vamos a llamar a este hidrógeno, vamos a llamarlo hidrógeno estequiométrico. Ajá. Y entonces por cada
¿Cómo le ponemos? No, vamos a ponerle que reaccione. Este va a ser el hidrógeno. ¿Cómo le ponemos requerido? No, el requerido es el que estamos calculando. ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle efectivo, ¿sale? Entonces este es el que queremos, el efectivo. Entonces por cada 100 mol de hidrógeno que tengamos, únicamente el porcentaje de conversión, por así decirlo, vamos a ponerle por cada 100% del hidrógeno que tengamos disponible, únicamente el porcentaje de conversión va a reaccionar. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera 100 moles, solo 22.3 reaccionaría, ¿no? Aquí al principio. Y después bajaría. Entonces hay que considerar eso, que no está reaccionando todo el hidrógeno, ¿no? Vamos a reaccionar otra cantidad. Y entre mayor sea la cantidad de molibdeno, de hecho esto va a ser, vamos a requerir más hidrógeno, ¿no? Para llevar a cabo la reacción. ¿Por qué más hidrógeno? Pues porque si ven entre más chiquito sea este número, esta conversión se vuelve más grande. Entonces, lo que esperamos es que se requiera más hidrógeno cada vez. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Todo claro. Todo bien. Ok. Y entonces el porcentaje de hidrógeno total, pues va a ser la suma de los dos, ¿no? Entonces el flujo molar, más bien, el flujo molar de hidrógeno total, pues sería la suma de los dos. Entonces el flujo molar de hidrógeno total, requerido, le voy a poner total, pues sería la suma del hidrógeno de la reacción 1, más el hidrógeno que requiero para la reacción 2. Para la reacción 2. Y vamos a dejarlo así. Y bueno, ya tengo el flujo molar. ¿Cómo calculo el flujo volumínico, que es el que yo quiero? ¿Qué me relaciona flujo volumínico y flujo molar? ¿Qué podría usar? ¿No? ¿Qué es el hidrógeno? Sólido, líquido. Sí podríamos utilizar PV igual a NRT. Se puede usar la ley del gas ideal, justamente. Entonces sí, podemos usar la ley del gas ideal. La ley del gas ideal es una ecuación termodinámica de estado. Entonces me relaciona en cualquier momento, siempre y cuando se cumplan las características para usarla, las propiedades termodinámicas de este gas. De tal manera que yo siempre la puedo usar, siempre y cuando estemos hablando de presiones bajas y temperaturas relativamente elevadas, ¿no? A temperaturas muy bajas no se cumple, a presiones muy altas tampoco se cumple.
Entonces, si estamos a una presión atmosférica, como se presume que es este caso, y a una temperatura relativamente elevada, porque estamos trabajando a 900 grados centígrados, creo que menciona, ajá, pues sí podemos usar la ley del gas ideal. Y de hecho la podemos usar en la forma de en esta misma forma, ¿no? En la forma de flujos, que si se acuerdan era la que sacábamos de dividir sobre tiempo la ley del gas ideal. Ujú. Entonces, en lugar de tener volumen, pues teníamos flujo, y en lugar de tener número de moles, flujo molar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces pues, aquí es el de hidrógeno, ¿no? Entonces, el flujo molar de hidrógeno. Entonces, para calcular el flujo volumínico de hidrógeno, partimos del flujo molar de hidrógeno y le vamos a poner requerido total. Requerido. Me falta el requerido total. ¿Ok? Entonces lo tenemos así, ¿no? Entonces ya ahorita ya planeamos cómo hacer nuestro cálculo. Ya dijimos, pues vamos para obtener esto, que es lo que yo quiero, pues voy a tener que hacer todo esto. Entonces yo puedo hacer una tablita, ujú, como la que hicimos hace rato, pero pues agregándole más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? Necesitaríamos partir del flujo másico, ese pues sí lo necesito. Necesito el porcentaje de conversión de hidrógeno, también lo necesito. Necesito el hidrógeno que se va generando de la reacción 1, el molibdeno que voy a requerir o que se va a producir, el dióxido de molibdeno, el hidrógeno requerido y necesitaría el hidrógeno total. Y pues termino con el volumen, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 7 columnas, ¿no? 6, 7 columnas. O sea, era una tablita. Ujú. Y primero que nada, revisamos que sean 20 de estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Filas, insertar, filas debajo, y luego los dos primeros, pues ya las conozco, ya las calculé. ¿Tá? Em, y de lo demás, pues necesitaría primero el requerido de nitrógeno, que ya tengo la fórmula, ¿no? El requerido. Luego necesitaría el dióxido producido, que de hecho va a ser igual al número de moles que teníamos de trióxido. Necesito el hidrógeno requerido en la segunda reacción, el total, y finalmente pues termino con el volumen, ¿no? De hidrógeno, ahora sí. Aquí nada más me faltó, porque si me faltó, ¿esto en qué unidades está? En toneladas mol de hidrógeno, ¿no? Toneladas mol, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues no tenemos una R en toneladas mol, aquí pues ya ni modo, nos vamos a tener que convertir a moles, pero afortunadamente pues conocemos que el factor de conversión pues es el mismo que tendríamos para kilogramos. Pues una tonelada mol equivaldría a 1.000.000 de mol, ¿no? La R pues la queremos en volumen, entonces podemos usar la de 0.082.
litro atmósfera entre mol Kelvin. Temperatura, nos dice en qué condiciones. Flujo volumínico, decía 900 grados centígrados, ¿no? En Kelvin debería ser 1173.15, ¿no? Y presión, pues vamos a decir que es una atmósfera, es un horno de lecho fluidizado, normalmente no está presurizado. ¿Ok? Entonces ahí está. Simplemente pues tenemos que multiplicar por esto. ¿Ok? Para obtener ya nuestro bolo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a hacerlo. ¿Ok? Nada más aquí le podríamos poner las unidades, yo creo que sí lo vamos a hacer. ¿Mm? Para saber en qué estamos calculando cada cosa. Pues este flujo estaba en toneladas mol por hora. Este flujo está en toneladas mol por hora. Este flujo está en toneladas mol por hora. Este también está en toneladas mol por hora. Y este va a estar en litros por hora. Porque al final el mol se va con el mol, la tonelada mol con la tonelada mol, me queda por hora, Kelvin con el Kelvin, la atmósfera con la atmósfera, y el mol pasa, y el litro se queda arriba, entonces litros por hora, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Y estas dos columnas ya las conocemos, entonces simplemente pues tenemos que calcular las demás. Ahora podríamos hacerlo a mano, pero pues ya tenemos un Excel, entonces pues nos vamos a apoyar de ese, ¿no? Que de hecho en ese Excel ya tenemos las dos primeras columnas ya llenas también. Pues no sé si tengan una duda hasta aquí. No, pero Todo claro. Entonces ya nos vamos a nuestro Excel y voy a ir copiando lo que vamos a ir calculando, ¿no? Entonces primero necesitamos porque ya tenemos esa columna, entonces lo voy a dejar por aquí. Vamos a insertar unas cuantas filas para que nos quepan nuestras fórmulas. Y voy a copiar mi tabla. Uno, ya está. Y ya no me voy a poner las fórmulas que voy a usar para que quede más fácil. Necesito esta. Me va a ayudar a llenar esta. Necesito esto. Para el molibdeno producido. Luego que va a ser el nitrógeno requerido. El total, que es simplemente la suma de los otros dos. Y finalizo con la ley de la ciudad, ¿no? Para ya calcular volumen. Ahí tenemos ya nuestras ecuaciones, para que no nos cueste trabajo. Pues aquí en la primera, pues simplemente es el flujo másico de molibdeno multiplicado por el factor de conversión que nos da su masa molar, que es 1 por cada 143.95. Aquí a lo mejor sí nos hubiera convenido convertirlo a kilogramos, porque pues las toneladas son muy chiquitas, ¿no? Entonces a lo mejor un número más usable sería la conversión a kilogramos, pero bueno, ahorita ya lo trabajamos en toneladas, entonces no pasa nada. Y luego por el factor de conversión de 1 a 1,
Ese pues si quieren no lo pongan, pero pues, también ya lo tenemos, ¿no? Pues ahí no, nos ayuda a calcular. Luego, pues nada más para que no se vea así tan aparatoso, pues vamos a dejarlo en 4 decimales, ¿no? Lo del de molibdeno producido, que sí es exactamente la misma fórmula, nada más que el significado físico pues es diferente, ¿no? En este caso estábamos calculando producción bueno, consumo de hidrógeno y en este caso producción de dióxido de molibdeno. Entonces les va a dar lo mismo, no se espanten, está bien, ¿no? Luego, a partir de ese dióxido de molibdeno, pues vamos a calcular cuánto hidrógeno requerimos. Pues vamos a partir del dióxido de molibdeno, multiplicamos por el factor de conversión de su masa molar, 327, no es cierto. No es cierto, no es cierto, porque teníamos número de moles, no necesitamos calcular por el factor de la masa. Aquí ya está en mol, en toneladas mol. Pues aquí únicamente necesitamos la relación estequiométrica, porque esto no está en toneladas, está en toneladas mol. Pues aquí ya nada más necesitábamos el factor estequiométrico y la conversión. ¿Sí? ¿Queda claro por qué? No necesitamos convertirlo a usar la masa molar. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, porque ya era número de moles. ¿No? Ya está en número de moles, no está en masa, por lo tanto no necesito convertirlo a masa. ¿Ok? No necesito convertir de masa a cantidad de sustancia, sino que simplemente me quedo tal. Entonces aquí sí simplemente es lo multiplicado por la relación estequiométrica, que es 2:1, ¿sí? Y multiplicado por el porcentaje de conversión. Pues por cada 100% que yo tengo disponible, únicamente va a convertirse el 22.35. ¿Ok? Y bueno, va a variar. Entre menor sea, pues más chiquito se va haciendo, ¿no? Finalmente, pues el requerido total, pues es la suma de los dos hidrógenos, el de la reacción, bueno, vamos a hacerlo en orden, reacción 1 más el de reacción 2, el convertido total, y ya con ley del gas ideal, pues ya lo convertimos a litros por hora, ¿no? Que sería este flujo molar, multiplicado por la conversión de toneladas mol a mol, que es 1 millón a 1, para convertir en mol por 0.082 por la temperatura de operación y entre una atmósfera. Pues ahí está, ¿no? Igual lo voy a hacer chico, no voy a usar decimales. A lo mejor nos conviene convertirlo a metros cúbicos para que nos dé valores más chicos. Luego convertir a metros cúbicos. Entonces el factor de conversión a metros cúbicos, para que no nos dé valores tan grandes, es 1000 litros es 1 metro cúbico. ¿Ok? Entonces vamos a convertir cada 1000 litros es 1 metro cúbico. ¿Ok? Entonces mejor, para que no nos quede un número tan grande. Masivo. De todas maneras, aquí como estamos usando la computadora, pues la computadora se encarga de redondear, no tendríamos ningún problema, ¿no? Con la cantidad de decimales. Pero, pues mejor, para que sea bonito, ¿no? El factor de conversión y luego aquí por 1 entre 1000. Y voy a usar
paréntesis para separar todo lo de arriba de lo de abajo. Solo por si acaso. Ahí está, ¿no? Y debería darnos el mismo valor, sí, exactamente, nada más que entre 1000. De hecho, si lo ven, van a ver que se reduce en 1000, ¿no? 665. Voy a dar un par de decimales, nada más para dejarlo ahí. Y bueno, ya tenemos nuestra tablita llena. Me voy a llevar los datos. ¿Mm? Luego voy a copiar el formato de esto. Para que quede bonita. Y ya nada más nos faltaría hacer nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces la gráfica pues es el flujo volumínico de hidrógeno contra la masa molar el flujo másico de trióxido de molibdeno, ¿no? A ver, déjenme nada más verifico que sí es eso. Gráfica de control, flujo volumínico de hidrógeno contra el flujo másico de trióxido para asegurar que vamos a tener todo el molibdeno libre de óxidos. ¿Sí? Es decir, que esta conversión que es al 100% se lleve a cabo y que esta conversión también se lleve a cabo. Por eso nos piden un exceso de hidrógeno, porque la conversión requiere de ese exceso, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver cómo se ve. Vamos a insertar una gráfica. Igual dispersión, voy a seleccionar la misma de los puntos con líneas rectas. Seleccionar datos. Entonces vamos a llamarle a la serie el volumen de hidrógeno. Vamos porque tenga un nombre. Valores en X es el independiente, que es el flujo másico. Valores en Y, flujo volumínico. ¿Mm? Vamos a mover el gráfico. Una hoja nueva. Y otra vez le vamos a hacer el mismo tratamiento. Aquí, bueno, sí, les enseño. Algo que se puede hacer para que no les cueste tanto trabajo, por ejemplo, nos tardamos un poquito en hacer el formato. Esto lo pueden, aquí en formato lo pueden exportar. ¿Sí? Aquí, clic derecho y le pueden guardar como plantilla. Si le dan guardar como plantilla, podemos ponerle aquí, por ejemplo, plantilla ejemplo. ¿Sí? Y aquí, donde dice el formato del gráfico, le pueden también cargar, ¿no? Cambiar tipo y pueden agarrarlo desde aquí, desde plantillas. Pueden seleccionar su tipo de gráfico para que, pues también lo puedan hacer, ¿no? Ahora, ¿por qué se ve tan feo? Pues básicamente porque aquí aquí habíamos ajustado los ejes, ¿no? Entonces aquí no están justos, hay que modificarlos. Entonces simplemente es el del volumen, el que no está bien llega a 14,000. Vamos a ponerle de 0 a 15,000. Es 14,500. Vamos a ponerle a... Bueno, sí, así que se quede, ¿no? Y podríamos nada más para diferenciarlos, cambiarles el marcador. A lo mejor le ponemos otra forma. Un rombo, por ejemplo. Rombo morado. Ahí está, ¿no? Y pues hay que ponerle el título a los ejes, ¿no? No puede quedarse así. Entonces este de abajo es el mismo, el flujo másico de trióxido de molibdeno.
Y este lateral, pues no es este, es el flujo volumínico. Entonces vamos a ponerle flujo volumínico de hidrógeno. Les digo aquí, como esto pues ya tiene que quedar bonito, pues sí nos conviene ponerlo. Sobre índice, ¿no? Flujo volumínico de hidrógeno requerido. Y esto estaba en metros cúbicos. Per índice para el cúbico por hora. Y déjenme copiar este corchete que cierro porque no lo tengo, pero ahora sí. Igual negro y del 20. Ahí está. Esta sería mi gráfica, ¿no? 0 a casi 14.000. Parecería una recta a simple vista, pero es más que nada por el valor que tenemos, por los valores que estamos manejando. O sea, sí tiene una cierta curvatura. De hecho, si ustedes quisieran comprobarlo, podrían agregarle una línea de tendencia lineal, por ejemplo. Entonces vean que no es perfecta, pero si yo la cambio a polinómica, entonces vean que se ajusta perfectamente prácticamente, ¿no? Entonces sí tiene cierta curvatura, nada más que por los valores que estamos trabajando, pues queda algo alejada, ¿no? Entonces déjenme la quito, porque no la necesitamos para nada, pero sí, nada más es para que vean que sí tiene cierta curvatura. Entonces pues ya lo podemos copiar y ponemos nuestra gráfica. ¿Sí? Entonces les digo, la pueden pegar así como viene del Excel, pero eso asocia a la hoja de cálculo, mejor es pegarla como imagen. Eso reduce el tamaño de sus archivos al final. Y ahorita, pues a lo mejor no parece muy importante, pero ya después, a lo mejor sí les sirve. Entonces, este es el flujo volumínico de hidrógeno requerido contra el flujo másico de trióxido de molibdeno, pues vamos a ponerle requerido para una conversión completa. Para una conversión completa. Contra el flujo másico de trióxido de molibdeno. Y ahí ya tendríamos nuestra gráfica. No sé si tengan alguna duda, muchachos. No, perfecto, la verdad. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ninguna duda. Yo sí, profe. Entonces, para realizar este tipo de ejercicios, lo más sencillo sería hacerlos en Excel, ¿verdad? Sí, cuando tienen varios puntos, lo mejor es hacerlos en Excel. Sí lo pueden hacer a mano, porque realmente pues simplemente es llenar esta tabla. Y básicamente lo que nos está ahorrando el Excel es hacer las operaciones, ¿no? Individuales. Pero el pensamiento, pues ya lo hicimos nosotros, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que pensar, a ver, ¿cómo lo resuelvo? Esto es el flujo volumínico de hidrógeno, el flujo volumínico de hidrógeno. Y parto del flujo másico. Pues, ¿cómo lo relacionaban? Pues con estequiometría necesitaban este. ¿Cómo obtienen este a partir de este? Pues con la ley del gas ideal, ¿no? Entonces el trabajo, pues mental pesado lo haces tú y ya el trabajo de cálculo, que es más tedioso, se lo dejas al Excel, ¿no? Además así te ahorras un poquito de errores que pudieras tener, ¿sale? Aquí hay que cambiarle, ¿no? Este ya no está en litros, está en metros cúbicos. ¿No? ¿Dudas de esta parte?
Profe, yo tengo una duda, pero no es de esto, sino es de la entrega del cartel o de la infografía. Ah, ok. ¿Por qué día se va a hacer? Porque, bueno, no sé si ya haya abierto usted un Classroom, pero yo no lo tengo. Ah, no, no, es por correo, mándenme un correo. Ujú. Sí, mándenme un Gracias. correo, a ver, les explico. Vamos a ver eso, vamos a checar eso. Pues les dejo de compartir y déjenme abro el esa parte. Déjenme ver dónde está. Clases. em, em, Evaluación. Pues déjenme primero que nada guardo un PDF para ver si mandárselos. Se me olvidó la clase pasada, pero también guardo el Excel. Pues también se los mando el Excel, ¿no? Mm, 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 Problemas, conceptos previos. Guarda, se los mando para que los tengan. Ok. Pues les comparto esta. Entonces, bueno, como vimos en la clase de evaluación, pues tenemos varios puntos, asistencia 10%, las tareas son 40%, entonces ahorita casi todos la han entregado, faltan poquitos, pero acuérdense pues que sí es un porcentaje importante, ¿no? Porque corresponde a la calificación de problemas, por eso les damos, bueno, por eso les doy tanto peso, porque sí necesitan aprobar problemas y la forma de evaluarlo pues es con las tareas, ¿no? Si no la han hecho o si no pudieron entregarla, la volví a abrir porque el sábado hubo, me parece, un corte de energía porque estaban haciendo mantenimiento a la red eléctrica del edificio principal. Entonces, pues bueno, la abrimos, tienen hasta el día de mañana o medianoche para entregarla, entonces si no la han hecho, pues procuren hacerla. Y bueno, vienen los exámenes y los postes resumen de unidad. De exámenes, pues tenemos 4 este semestre porque van a ser los 3 parciales y el departamental. El departamental va a ser en línea con la plataforma de Moodle. Entonces ya lo estoy trabajando bueno, lo estamos trabajando los profesores para que sea más o menos accesible y bueno, están los pósters, ¿no? Pósters son un 20% y son en equipos. Los equipos ya los formamos. Em, y bueno, eso es lo que nos interesa ahorita. Entonces el póster, pues, entréguenmelo en formato PDF. Se los puedo aceptar en formato JPG, pero sí fíjense que la resolución esté bien. Ajá, igual si es en PDF, procuren trabajar con resoluciones suficientemente grandes. Normalmente, pues, eh, trabajamos una resolución de al menos, para un trabajo de este tamaño, al menos debería ser de unos 150 píxeles por pulgada cuadrada. Entonces, 150 dpi para que se vea, pues bien, ¿no? Sí, ¿cuál es la duda? Ay, profe, perdón, es No, no, que no, adelante. dijo acerca de del examen departamental que va a ser en módulo, pero los Ajá. otros exámenes parciales, ¿dónde serán o cómo serán? Ah, también los vamos a hacer, el módulo va a ser sí, porque podríamos hacerlos presenciales, pero se les dificulta, porque el día que tendríamos que hacerlos es el sábado. Entonces, por experiencias en los semestres anteriores, pues no les queda tan bien. Entonces, lo vamos a hacer en línea porque además lo estoy usando básicamente los empecé a hacer en línea para practicar hacer el departamental en línea. Entonces, ya está un poquito mejor, más dominado, porque la primera vez que hicimos el departamental en línea sí les fue muy mal. eh, pero porque el examen eran 2 problemas, se calificaban con únicamente una respuesta numérica, entonces estaba un poquito pesado. Ahora ya como que los descompongo en más reactivos, entonces lo vamos a hacer en línea también los parciales. Ujú.
Ok, muchísimas gracias. Sí, simplemente pues lo voy a ajustar un poquito y voy a cambiar algunos reactivos y ya. Los exámenes, pues les digo, iba a ser uno de la unidad 2, uno de la 3 y uno de la 5, entonces va a ser uno de esta unidad. Normalmente no les pongo teoría, solo problemas, pero como son en línea, pues ya nos podemos permitir hacerles un poquito de preguntas teóricas, un par, pero sí serían de la unidad 2, ¿no? Bueno, entonces les decía el póster. Entonces va a ser en formato PDF, únicamente pues que tenga la resolución adecuada. Ujú. Piensen en hacer como si hicieran un cartel en un papel bond, pero electrónico. Ajá. Entonces va a tener ciertas medidas y tiene que tener pues cierta resolución para que se vea bien, ¿no? Y pues me lo mandan, aquí está la nomenclatura, entonces ustedes son el equipo 1, póster, resumen de unidad 2, ¿no? Por ejemplo. Al correo le pueden poner el mismo asunto. Ujú. Equipo, el número del equipo, el póster, resumen de unidad y ahorita sería el 1, ¿no? El que van a entregar. Entonces equipo 1, póster, resumen de unidad 1. Equipo 2, póster, resumen de unidad 2. Así llamen el archivo y si quieren este mismo asunto lo usan para el correo, ¿no? Va a ser uno por equipo. Yo les mando retroalimentación. Y pues básicamente la idea, como les decía, es que tengan como uno que estudien para el examen y dos, pues que tengan como un acordeoncillo, ¿no? Si necesitan acordarse alguna vez de los conceptos que estamos viendo en la clase. No sé si tengan alguna duda, No, profe. ¿no? ¿Algo más que tengan duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces ahorita ya acabamos con lo que serían los conceptos previos. La siguiente clase ya empezaríamos a ver los balances macroscópicos de materia. De hecho, su tarea 2, pues de esta unidad, se abriría el sábado y ya es un balance, ¿no? Como tal. Lo voy a checarla, pero ya empezaríamos ya a ver esa parte, ¿no? De hecho, ya estaríamos terminando esta parte, ¿no? Vimos conversión de unidades, vimos composición química, ley de gases ideales, estequiometría, reacción química, reactivo limitante, reactivo del exceso. Ujú. Entonces ya podríamos pasar a ver pues, la ley de conservación de la materia, ¿ok? Y cómo se hace un balance de materia, ¿sale? Entonces, probablemente el miércoles terminemos de ver la parte teórica y el sábado pues ya veríamos un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda de esta parte? Todo bien. Profe, todo bien. A ver, ¿alguien tenía una duda por ahí? No. Dice que no. Pues si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. Ahorita les mando el ejercicio y les mando el archivo de Excel para que también lo tengan ahí, por si quieren echarle un ojo. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. El profe, hasta luego. Gracias, Gracias. profesor. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. ¿Alguien faltaba de lista? Basurto, sí, basurto. Ok. Disculpa, profe. Ujú. Es que no sé si me pasó lista. Es que llegué tarde. Ok, basurto. Sí, ya, ahorita. Ok, ya te la puse. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más que faltara? También está. Ok. Vale, entonces nos vemos la próxima clase, chicos.